perder nunca y en esas estamos. Bueno, vamos a ver. Voy a comentar qué es lo que propongo para la sesión de hoy, que está conectado en parte con lo que vimos la de diciembre, que si recordáis era ética ante la crisis sanitaria, pues vamos a ir ampliando un poquito más y ver cuáles son las herramientas que podemos obtener de lo que es la filosofía o la ética en parte. Pero antes de ir a desarrollar estos lo que llamaremos valores éticos o capacidades éticas y filosóficas, me gustaría traer a colación una lectura, y es con la que quiero empezar, una lectura de un filósofo actual, contemporáneo, que la verdad es que es muy peculiar. Él es surcoreano será, claro, creo que surcoreano, Jung-Chul Han, pero él es profesor en la Universidad de Artes o Técnica de Berlín, la Universidad de Berlín. Es curioso porque, digamos, se endoculturó de filosofía y de cultura occidental ya de adulto. Pero bueno, eso de alguna manera expresa la vocación de este personaje. Bueno, y tiene características de hacer una filosofía, diríamos, tanto el cuidado de la expresión relativamente sencilla y a la vez también con un lenguaje, algunos dicen poético, es decir, que se acerca a otros registros de escritura propios de la literatura, pero con contenido filosófico. Y entonces me gustaría leer, como digo, este pasaje. Esta es una de las obras más significativas, que es la sociedad del cansancio, y lo que hace es un diagnóstico a los problemas que en la sociedad actual él detecta. Y a su vez él propone una manera de afrontar estas circunstancias. Bueno, voy a leer el comienzo del capítulo que habla de la pedagogía del mirar. Dice lo siguiente. Está haciendo una crítica a la sociedad hiperacelerada, ya un ritmo frenético, la turbovelocidad en la que estamos instalados. La vida contemplativa presupone una particular pedagogía del mirar. En el Crepúsculo de los ídolos, es una obra de Friedrich Nietzsche, este autor formula 3 tareas por las que se requieren educadores. Hay que aprender a mirar, a pensar y a hablar y escribir. Aprender a mirar, a pensar y a hablar y escribir. El objetivo de este aprender es, según Nietzsche, la cultura superior. Aprender a mirar significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo. Es decir, educar el ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Este aprender a mirar constituye la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. Según Nietzsche, uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. La vileza de la infamia consiste en la incapacidad de oponer resistencia a un impulso, de oponerle un no, reaccionar inmediatamente, y a cada impulso es, al parecer de Nietzsche en sí, ya una enfermedad, un declive, un ocaso, un síntoma de agotamiento. Nietzsche no formula otra cosa que la necesidad de la revitalización de la vida contemplativa. Esta no consiste en un abrirse pasivo que diga sí a todo lo que viene y a todo lo que sucede, antes bien opone resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen. En lugar de exponer la mirada a merced de los impulsos externos,
la guía con soberanía. En cuanto a acción que dice no y es soberana, la vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad, pues esta última representa precisamente un síntoma de agotamiento espiritual. Esta hiperactividad representa un síntoma de agotamiento espiritual. La dialéctica del ser activo que Hannah Arendt, otra filósofa del siglo XX, que a Hannah Arendt se le escapa, consiste en que la hiperactiva agudización de la actividad transforma esta última en una hiperpasividad, estado en el cual uno sigue sin oponer resistencia a cualquier impulso o instinto. En lugar de llevar a la libertad, origina nuevas obligaciones. Es, por lo tanto, una ilusión pensar que cuanto más activo uno se vuelve, más libre se es. Bueno, y avanzando en el libro, es un libro bastante citado últimamente porque es reciente, bueno, creo que es del 2014 la primera edición, pero ha editado otras cosas muy parejas. La sociedad del rendimiento, dice también, para caracterizar una sociedad que está en un ambiente de hiperproductividad acelerado y en ese sentido también alienada, es decir, enajenada, ha perdido el horizonte de para qué son las cosas, sino que simplemente se centra en producir. Dice algo que es muy interesante acerca de esto de la libertad que decíamos ahora, y es que la libertad en esta sociedad ya no se ha perdido porque hay una fuerza externa que obliga a hacer un tipo de tarea, ¿verdad? Sino que es el propio agente el que se impone y se explota a sí mismo para hacer determinadas tareas, por este afán de la eficacia o la eficiencia, la productividad, etc. Bueno, esto como antesala a un espacio que me gustaría aquí generar y que creo que en parte esta circunstancia de crisis sanitaria nos ha llevado a parar, a frenar, a buscar otros espacios, otros canales hacia los cuales enfocar la actividad que vamos realizando. Yo no sé si aprenderemos mucho o poco, los hay más optimistas, más pesimistas, pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que, bueno, en algún sentido hemos tenido que parar. Nos han confinado y eso puede haber sido aprovechado en parte para replantearse cosas. Y yo creo que en ese sentido es positivo. Y yo aquí voy a, proponer, invitar a sondear algunas claves filosóficas, éticas, que se nos presentan ante cualquier situación crítica, la que sea. Por lo tanto, sí, porque era una reivindicación de este legado filosófico de más de 2500 años, si nos referimos solo a la filosofía occidental, que probablemente, algunos hablan de filosofía oriental también, pero aunque sea solo en Occidente, ya hablamos de 2600, desde Tales, de Mileto, 2600 años. Bueno, pues a ver si me aclaro con esta aplicación, creo que sí. Bueno, el otro día fue en diciembre del año pasado, pero a mí siempre me gusta conectar las cosas porque las cosas están conectadas. A veces las desconectamos y nos conectamos, nos reconectamos. Estos aparatos nos llevan a esta lógica de la conexión, pero más allá de la conexión hay vínculos y por lo tanto estamos siempre en una trama, en un tejido social y también, tengo que decir, en el conocimiento a nivel de red. Bien, hablábamos, si os acordáis, si alguno recuerda, a propósito de un artículo de una profesora de la Universidad de Valencia, de la Cortina, de 4 virtudes que reivindicaba en esa situación en la que nos encontramos, que son las 4 famosas virtudes cardinales. Si son cardinales es porque son especialmente importantes. La prudencia, la justicia, fortaleza y templanza. Bueno, apenas creo que nos asomamos a cada una de ellas. Apenas. Daría cada una para un curso entero. Por ejemplo, acerca de la prudencia,
le dedica el propio Aristóteles un libro, que es esta Ética Nicómaco, en la que habla de todas las virtudes, pero especialmente la sabiduría práctica, que es lo que luego se traduce como prudencia, porque en el griego es phronesis. Qué interesante, el primer filósofo que es capaz de darse cuenta que el saber práctico, el saber de la acción, es distinto del saber teórico. Sí, uno puede ser muy buen matemático, muy buen físico, muy buen astrónomo, pero en las cuestiones de la vida, en el manejo, en las relaciones sociales, ser un analfabeto. Esto ya en el siglo XX se ha abundado mucho, las famosas inteligencias afectivas, emocionales, sociales, y ya está bastante explorado. Pero el primero que de alguna forma contradice a su maestro, que es Platón, es Aristóteles, que dice, no, ojo, que uno puede ser muy inteligente en matemáticas, en astronomía, pero en las cuestiones de orientar su propia vida no lo es. Para eso dice que hace falta experiencia. Es decir, uno joven puede ser buen matemático, buen informático, manejarse muy bien con las tablets, con internet, ser un hacker, un crack, pero luego en las cuestiones de la vida social, precisamente por todo el tiempo que ha desempeñado ahí, ser todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, sabiduría práctica, que es lo que se ha traducido como prudencia de ese término griego phronesis. El concepto de justicia, yo propongo, no sé si el año que viene os interesará que podamos tener más cursos, bueno, ya veremos, ya lo decidiréis, no hay prisa, pero yo propongo, porque lo he trabajado con en otros grupos de alumnado mayor en edad, no en espíritu, programas que tiene la Universidad de Valencia, como la Nougran, Unisocietat, en las cuales también participo. Y bueno, pues hay una reflexión de un filósofo político, filósofo de filosofía política, de Harvard, que es Michael Sandel. Igual os suena porque en el 2018 recibió el premio Princesa de Asturias y es un autor que sobre todo tiene mucho predicamento en las aulas, etcétera, y tiene la virtud de que sus clases en Harvard son subastadas y entonces tienen tanta demanda que no todos, porque ahí puede optar de cualquier licenciatura, digamos, son como cursos transversales, entonces tienen que hacer un sorteo para ver quién puede acudir a sus clases. Bueno, eso como carta de presentación, y lo que plantea aquí son las diferentes concepciones que en el siglo XX y en qué fuentes beben del concepto de justicia, del valor de la justicia. Te ayuda a aclarar cuáles son las tendencias que nuestra sociedad pervive. Y lo hace a partir de problemas muy concretos. Bueno, ahí lo dejo de cara quizá a posibles algunas sesiones en un futuro. Fortaleza, templanza, virtudes fundamentales sobre las cuales incidíamos en el día en diciembre, en la sesión anterior. Me gustaría centrarme hoy en otras dos, y es la capacidad crítica y el diálogo, empezando por capacidad crítica y diálogo. Y me gustaría hacer un sondeo, a ver qué entendemos. Vamos a centrarnos primero en esta capacidad crítica. ¿Qué es esto de la capacidad crítica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿pensáis que puede ser interesante o que puede ser de utilidad para una situación crítica, momentos en los que uno tiene que tomar decisiones, tiene que replantearse cuestiones? ¿Pensáis qué es la capacidad crítica? ¿Qué entendemos por capacidad crítica? Algunos hablan también de juicio crítico, término también muy bonito. Juicio crítico. ¿Alguien se anima? Si alguien se anima, que lo diga. ¿Entendemos que es algo positivo esto de la capacidad crítica? Claro, con el preámbulo que he hecho yo, supongo que ya estaréis como influenciados, ¿verdad? Pero a veces no se entiende bien esto de la crítica, ¿no? Están criticándote. Esto no suena bien, ¿verdad? No está dicho con buenas intenciones.
no buscamos que, es decir, cuando vemos que otro está criticando, pues probablemente no aprobemos, sino que censuremos esta conducta. Con lo cual, capacidad crítica no siempre, o crítica no siempre se entiende necesariamente como algo positivo. Bueno, yo suelo distinguir entre crítica e hipercrítica, o crítica y criticón, la persona crítica y el criticón. La segunda como aquella que en aquello que dice, en aquello que denuncia, lo hace con afán destructivo, no constructivo, no busca mejorar o solucionar un problema que hay, sino que lo que busca es muchas veces hacer daño, difamar. El trato personal, en Valencia creo que digo, se están clavando en tú, ¿no? Es una expresión que se utiliza, es muy significativa o muy representativa, ¿no? Como que están clavando a alguien, lo están crucificando, ¿verdad? Es una... Bueno, entonces, ¿qué es esto de capacidad crítica? ¿Alguien tendría alguna luz? ¿Por qué esto tiene que ser interesante? Por ejemplo, en una situación de desánimo en la que uno se puede encontrar. ¿Sabéis que ahora hay una tendencia? Ahora doy paso. Te tengo que reprimir, ya iba a bajar otra vez, me tengo que reprimir. Disculpadme. Ahora hay una tendencia, es curioso, aquí vamos como oleadas. Hubo épocas donde los libros de autoayuda estaban on the top of the wave, en la cresta de la ola, y otras épocas, como es la actual, en la que están denostados completamente, o bueno, completamente, bastante. El otro día, no voy a decir el título, salió en el telediario un título de un libro que lo que hacía era criticar esta manera de enfocar los problemas, como si te dan unos cuantos tips, ¿no? Como unas formulitas, unas recetas, y eso lo aplicas, lo metes en la coctelera y cóctel molotov. A ver qué es lo que sale de ahí. Bueno, hay, ahora por lo tanto, en el fondo hay una especie en esto de ideología acerca del pensamiento positivo mal entendido. Yo creo que cuando se habla de capacidad crítica, lo que se está diciendo es hay que ir más allá de las recetas, de las fórmulas y analizar el problema de fondo. Sí. Sí, tú. Prácticamente lo acabas de decir. Yo estaba pensando en que la crítica en realidad es un paso más allá del análisis. Cuando yo analizo una situación, veo los pros y los contras. La crítica pretende encontrar el fondo de ese análisis. No sé si será una pregunta o... Está muy bien. De hecho, el término crítica originalmente no viene a decir nada como denuncia, sino a lo que apela es al discernimiento. El origen del término está asociado con la capacidad de análisis, de discernimiento. Está muy bien traído el término porque de eso se trata, de ir al fondo de la cuestión para ver más claro acerca de ese problema. Y para eso a veces hay que pararse, pensar, mirar con tranquilidad, con cierta perspectiva y a partir de ahí detectar cuáles son los problemas. Y probablemente los problemas de uno no son los problemas de otro, porque cada uno es un mundo y cada uno tiene también formas distintas de percibir las situaciones. Debería de ser positivo, porque lo que ocurre es que con la crítica, el concepto social de crítica siempre es negativo, nunca es negativo. Y en realidad, si se enfoca así, debería de ser positivo, porque intenta encontrar el meollo del fallo que puede haber en un nuevo fallo. Muy bien, efectivamente. La crítica en este caso tendría esta vertiente de crecimiento, ¿no? De crecimiento, de mejora acerca de las propias capacidades para resolver una situación. Muy bien, yo sin embargo hablaba antes, está claro esto, ¿verdad? El lado positivo, pero ¿por qué se critica tanto a esto del pensamiento positivo? Es así como se le llama, ¿no? ¿Qué puede ocultar
este énfasis en el pensamiento positivo? ¿Cómo? Sí, pero lo hemos escuchado, ¿no? Que se está criticando en parte. ¿Por qué pensamos que el pensamiento positivo puede ser algo negativo? Porque Es una aporía, ¿no? Una contradicción. Pero así parece. las sociedades felices son más difíciles de manejar que una sociedad que esté inquieta. Yo creo que en parte porque anula la capacidad crítica de la persona. Y entonces, como digo, se les da un recetario y uno, casi de manera ciega, tiene que seguir lo que en ese recetario se dice. Y a veces incluso hasta inflige cierto sentimiento de culpabilidad, puesto que si uno continúa teniendo ese problema, cree que es culpa suya el no haberlo aplicado suficientemente bien. Y entonces se hace la pelota más gorda y se acaba ideologizando la conducta que pase, como digo, a una caricatura. Y lo que obvia o lo que omite el aspecto este del pensamiento positivo es, insisto, que cada uno somos diversos, somos diferentes, tenemos aptitudes distintas. Es decir, esto de hacer recetas, pues en algunos ámbitos pueden funcionar, pero incluso aquí hay médicos delante, supongo que habrá que entender bien al paciente, escucharle bien al paciente y ver cuáles son las características del paciente antes de hacer ninguna receta. Porque si no tenemos el problema de la anulación, diríamos, de la singularidad de la enfermedad o de los trastornos que pueda tener cada uno, y se acaba, se dice, matando moscas a cañonazos. Igual se le está recetando una cosa que quizá no lo necesita, y eso puede ser un problema. De manera que el pensamiento positivo puede ser algo no tan positivo, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que lo que obvia es esto de la capacidad crítica, el sentido de discernimiento, que en parte es lo que nos hace más libres, nos hace ser capaces de entender y conducir nosotros hacia donde nosotros valoramos que la vida se ha de conducir, nuestra propia vida, nuestros propios hechos. Bien, he aquí un lema de una época que a mí me gusta siempre recordar, me lo habéis escuchado ya en estas clases, sapere aude, que significa atrévete a saber, o así se ha traducido tradicionalmente, y fue el lema, fue la bandera de una época ilustrada, así se llamaba, algunos también hablan en francés del siglo de las luces, es como se conoce esta época del siglo XVIII, donde el saber, diríamos, estaba metido hasta los tuétanos, ¿no? Estaba como en el corazón de la sociedad, el querer. Y para ello tenían la racionalidad en un lugar de referencia para impulsar a esa sociedad hacia el saber. Yo aquí he añadido, bueno, dubitare aude. Y es que a veces para saber, y esto lo hemos aprendido también en filosofía, para saber uno tiene que empezar a cuestionar, a dudar. Y no es mala la duda metódica, el escepticismo metódico, diríamos, ¿no? No el escepticismo el que se instala en un no querer saber o un no sé, sino en un poner en cuestión para poder ir avanzando. Yo creo que esto es positivo, ¿eh? Todo proceso de conocimiento tiene que abundar en estos aspectos. Me gusta recordar también que en latín, sapere, no solo significa saber, sino también sabor. Sabor. Y se podría traducir la expresión latina por atrévete a saborear. Lo cual está muy vinculado con el texto que yo leía acerca de la pedagogía del mirar, prestar atención y degustar
aquello que uno está haciendo. La hiperactividad nos hace vivir desaforados, ir fuera de nosotros y no disfrutar de aquello que estamos viviendo en ese momento concreto. Y a veces estamos hipotecados con ese afán de producir o de hacer muchas cosas. Y saborear, y aprender a saborear, yo creo que es algo bien inteligente en la vida. Y si queremos dar una vuelta de tuerca más, ¿por qué no atrévete a saborear el saber? Y esto ya sería casi de nota, ¿no? En una sociedad donde la institución académica se basa en pruebas, en diagnóstico y en exámenes, estamos ahora en las PAU, ¿no? Las EBAU, estamos en ese momento que es crítico para muchos estudiantes, que es como un antes y un después, donde se vive una presión enorme por poder acceder a las carreras que uno quiere. Si no recuerdo mal, es la semana que viene, empieza. Muchos de vosotros tendréis a nietos, ¿no? Que están en esa coyuntura o a familiares que en esto se encuentran. Bien, yo creo que esto se ha perdido en gran parte también. Estos foros, a mi modo de ver, contribuyen a lo contrario, contribuyen a poder fomentar otra forma de saber, de conocer, de adentrarse en el saber. Bueno, ¿por qué no? Atrévete a saborear el saber podría ser un buen lema cuando uno quiere meterse a fondo en este legado que son las diferentes tradiciones filosóficas o valores éticos y conocer a fondo lo que son y de dónde vienen, porque eso nos ayuda también a ver las posibilidades que tienen. Ya hemos dicho, no es lo mismo crítica que hipercrítica. También el origen del término crítica está muy vinculado con esto del discernimiento, y esto hay que recordarlo. Crítica está muy vinculado con el discernimiento. Entonces, tengamos en cuenta que todo lo que sea discernir es ver más claro, separar, analizar, para poder entender cada uno de los elementos que componen el todo del problema. Bien, y luego también el sentido de cuestionar la hiperaceleración en la que estamos. Yo creo que esto siempre es positivo, el pararse a pensar. Muy bien. Vamos a ver algunos retos hacia los cuales puede ir encaminado este cultivo de la capacidad crítica. El primero, podríamos llamarlo, bueno, estos son apuntes para mí, no tengo más, claro, quien no quiera leerlo, pues que no lo lea, porque yo lo voy a ir diciendo un poquito más enlazado. Primero sería la lucha, he destacado aquí algunos, la lucha contra el hiperconsumo experiencial y la drogodependencia emocional. Bueno, qué palabras, qué términos. Vamos a ver si lo aclaramos. ¿Qué quiere decir esto de que la felicidad está asociada a este consumo emocional y no a la razón? Ya es sintomático que decimos me siento feliz o no me siento feliz. Y esto se escucha. A mí me chirría un poco, porque el término sentir no es el mismo que el término ser. El verbo ser o estar denota otros significados. Pero se dice, me siento feliz o no me siento feliz. ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿tiene que ver con los sentimientos la felicidad? Seguro, seguro. ¿Tiene que ver solo con los sentimientos? Esto ya yo tengo mis reticencias. Si hablamos de el estado de contento, pues probablemente sin decir me siento contento o no me siento contento. Esto del to be happy se traduce pues eso, ¿no? Como muchas veces estoy contento más que como soy feliz. Es un concepto anglosajón de happy o happiness, por lo tanto no se asimila directamente. Pero cuando hablamos incluso de consumo emocional, nos referimos a que se ha convertido casi en una mercancía. Una mercancía que además ha generado una necesidad de consumirse para poder uno estar y sentirse bien.
Y hay un mercado, en el ámbito virtual se puede ver claramente, donde todo esto, digamos, se alimenta en los términos de un consumo emocional. Desde la capacidad crítica yo reivindicaría hacer uso de la razón también, alimentar. Hay muchas maneras de entender la racionalidad. Una es la matemática, no me refiero a esa. Otra puede ser la de la física, no me refiero a esa. Me refiero a la razón de la que hablábamos aplicada a las cuestiones prácticas, la frónesis, la prudencia, por ejemplo. Y ahí la capacidad crítica tiene un papel muy destacado. La razón nos ayuda a tomar un poco de perspectiva, distancia y también a afianzar más nuestra situación y el camino que queremos emprender. Es decir, no solo la emoción, por favor, sino también la razón es clave en esto de la felicidad. Luego diré algo más sobre esto de diferentes referentes acerca de la felicidad. Y es curioso porque buscamos, la sociedad, las personas, sensaciones que nos vayan dando ese grado de excitación, ¿verdad? De alteración, de vivir nuevas cosas, y casi que nos hemos generado como ese hábito, que bien podría ser casi un vicio, de tener que consumir, de tener esa dosis de alteración o excitación para poder sentirse uno vivo. Y hay un rechazo hacia la situación en la que uno no siente demasiado, como que se está muriendo. El dejar de sentir como algo de lo cual hay que huir. En el niño se puede expresar análogamente con el término de aburrimiento. Me aburro. Y yo digo, ¿y qué? No está mal, aburrete. Claro, si es el comienzo para empezar a descubrir qué te interesa y qué puedes hacer a partir de ahí. Hemos pasado muchas horas en casa con los niños en estos tiempos de confinamiento y a veces ellos se subían por las paredes, otros por los techos, algunos ponían subir y bajar escaleras para quemar un poco de calorías, otros se ponían un vídeo del gimnasio para ponerse también en forma. Hemos hecho cosas muy interesantes, desde luego que sí. Nos bajamos también algunos vídeos de los chinos, estos que hacían en su casa con un circuito para poder moverse y hacerlo de una manera más entretenida. Y llega un momento en el que me dice, aburro, bueno, pues bien, está bien, no pasa nada. Te está diciendo, dame por favor la tablet y así te olvidas de mi papá y así yo me puedo distraer un rato. Pues no, quizás no es el momento de que te distraigas, sino de que busques otras formas de distraerte con la tablet, no sino que te distraigas de otras maneras. Yo creo que en los niños se ve como ese catalizador. Bueno, la hiperactividad, hiperaceleración, buscamos esa dosis diaria de emoción, y esto es lo que algunos autores llaman como una drogodependencia emocional. Somos generado casi como una especie de adicción a tener que estar sintiendo, y al ritmo casi en el que vivimos, ese acelerado. Vi una película no hace mucho que recomiendo, es del 2017, pero yo la vi hace poco, que tiene además muchas claves, sobre todo para el tema de la inteligencia artificial, de la cual espero que podamos hablar la semana que viene, y es El Círculo, The Circle, El Círculo. ¿Alguno lo ha visto? Muy bien. A mí, yo destacaría ahora un momento en el que es una chica, bueno, El Círculo es una empresa de telecomunicaciones que se hace con el monopolio y el control de la sociedad mediante pues, webcams, ¿verdad? O los propios usuarios. Entonces, de alguna manera, controla y ofrece muchas posibilidades a esa sociedad para sentirse más seguros a todos los niveles. Bueno, es una distopía que no está tan alejada de la realidad. No está tan alejada de la realidad. Yo estoy investigando últimamente cuestiones de ética de la inteligencia artificial y he informado, he leído, y es verdad que hay ya muchos mecanismos para poder monitorizar todo lo que estamos haciendo. Las personas, por ejemplo, nos levantamos, tenemos el relojito este que está conectado y te van midiendo los latidos y todo eso queda registrado, con lo cual de alguna manera te controlan, saben lo que... Tienes el móvil
y ahí todo lo que hace de alguna manera queda también registrado. ¿Quién accede a esa información? Pues habrá que verlo, pero seguro que esa información alguien la quiere para comercializar con ella. De hecho, recibimos, según las páginas que visitamos, luego recibimos un montón de anuncios acerca de eso que hemos estado consultando. Ponemos la tele y como es Smart TV, somos capaces de, bueno, la tele nos va mostrando los diferentes menús y todo eso queda registrado. Cuando metíamos un vídeo nadie sabía si vemos una película u otra, ahora sí, ahora se puede saber perfectamente. Y de hecho, cuando eliges una película, en algunas de estas plataformas, Netflix, Prime, Rakuten, la que sea, te queda ya como el sesgo de confirmación, que son aquellas películas parecidas que gustaron a gente que vio eso también. Entonces ya te van haciendo como ese rastreo y dicen, por Dios, bueno, hay muchas maneras de entender esta forma de control o manipulación por parte... Bueno, pues en esta película hay un momento, y es al que quería aludir, que hay una chica que está trabajando, entonces le llama a su amiga, que es la protagonista, para que trabaje también dentro de la empresa. Bueno, pues hay un momento, no se me olvida que la amiga de la protagonista, que lleva más tiempo en la empresa, que tiene ya un cargo importante, dice, mira, te voy a invitar a una fiesta y tal, están en la fiesta y dice, pero tú no te quedas de, no, me tengo que ir en 1 hora de coger un vuelo para irme a Ámsterdam. Y en 3 horas luego vuelo a Inglaterra. Después, es decir, llevo una vida tan acelerada, pero frenética, quizás está un poco exagerado, pero casi como en una euforia, ¿no? Y eso es casi que lo normal en las personas que están metidas en ese círculo. Hasta el punto de que, bueno, después de un tiempo, vuelve a ver a la amiga y la ve completamente demacrada, que está literalmente agotada. En esta sociedad del cansancio, que tiene momentos de máxima euforia, pero luego llega el bajón y ya te viene completamente. ¿Qué ha fallado aquí? Pues probablemente que uno se ha metido en un círculo, en una rueda, que al final la rueda le ha ido absorbiendo, le ha ido consumiendo. Eres consumidor y consumido. De hecho, cuando uno accede a algunos sitios, el producto a veces es el mismo, que luego comercializan con lo que él va dejando de información en esos lugares a los que accede. Cuando no te venden un producto, y un profesor, hay que sospechar que uno mismo sea el producto con el cual está negociando. Bueno, como digo, el próximo día, si puedo, intentaré hablar un poco del tema de inteligencia artificial. Bueno, ¿me amas o me follow? ¿Es el tiempo ya? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Si me dejáis acabar con esto, ¿me amas o me follow? El término ya es provocador. Casi que esto es un poco, hemos tergiversado el concepto de amor o amar al seguimiento en las redes sociales y casi que se traduce en un pequeño clic. Y esto ha sido denunciado por algunos psicólogos. De hecho, es el título de un libro de una psicóloga, ¿me amas o me follow? Me llamó la atención. Digo, esto está bien traído. Porque además hay una banalización del amor en el fondo. Y esto va también muy parejo con la manipulación o la cosificación de lo que trae esa caracterización de lo que es el amor. Bien, nos cuesta mantener la mente en calma y que la gente necesita un sentido propósito ante estas situaciones. Otra de las cosas que creo que es central, cómo mantener ese, no digo ataraxia, que quizás es demasiado, sino ese espacio de tranquilidad. Y luego, otra de las cosas que aparece es este efecto narcisista o carácter narcisista en todo esto de las redes sociales, que hay una sobreexposición de uno mismo y está a todas horas monitorizándolo. Y habría que ver hasta qué punto no hay un juego ahí en todo lo virtual excesivamente hipócrita. Todo parece muy magnífico, muy bonito, la imagen que nos quiere dar, pero luego ese es uno y esto confunde el mundo de lo virtual con el mundo de lo real. Y esto puede generar estas confusiones de determinados problemas. Bueno, vamos a hacer aquí la pausa. Esto es el comienzo. Luego veremos 3 o 4 minutos más. Antes del día te envié. Perdón.
almuerzo, café, break, ¿no? Se dice también. Muy bien, pausa. Vamos a proseguir la línea de lo que estábamos hablando, y es estas claves desde la capacidad crítica. ¿Qué frentes se pueden ir trabajando en una situación, en un momento, digamos, de crisis? Que crisis no necesariamente tiene por qué decir algo negativo. Normalmente se asocia a un bajón, ¿verdad? Pero como digo, que ahí viene el término crítica, puede ser una ocasión para hacer un mejor discernimiento. De manera que a veces ocultar esos momentos críticos puede ser una manera de ocultar o relegar la ocasión para poder trabajar a fondo esos aspectos que probablemente no estén suficientemente bien trabajados, ¿no? De la personalidad, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo sí que creo que hay como diferentes maneras de enfocar las cosas. La capacidad crítica, por lo tanto, no es una quejumbre, no es como instalarse en la queja permanente, sino que es, insistimos, discernir para llegar al fondo. Bueno, este tema, ya sabéis que me gusta. El primer año hablamos de la amistad, que habían dicho los filósofos acerca de la amistad. Dedicamos 4 o 5 sesiones a hablar del tema. Y bueno, pues es uno de los elementos importantes. Y cuando las redes sociales pues están alimentando todo este concepto de friends, ¿no? de amigos virtuales, uno no sabe muy bien de qué está hablando. La capacidad crítica creo que puede ayudar a discernir estas amistades verdaderas o fuertes. Y en ese sentido, yo sacaría a colación un estudio de creo que era psicólogo de la Universidad de Harvard, ya de tiempo, Robert Waldinger, que puso de manifiesto ante 1000 personas que iba estudiando a lo largo de toda su vida qué aspectos le había alimentado más la felicidad o había contribuido a que estas personas fueran más felices. No era el dinero, no era la reputación, no era la fama, sino él detectó que había otros aspectos como estas relaciones, estos vínculos afectivos con la familia, con los amigos, con la comunidad, con la pareja, que era lo que a las personas le daba más felicidad, un estado de vida más feliz y saludable. Yo creo que la felicidad es síntoma de saludabilidad, de alguna forma. Es decir, el trastorno, que es una manera de alejarse de la salud, la enfermedad es alejarse aún más, pero el trastorno viene cuando algo está de alguna manera disociado en la personalidad del sujeto. No quiero aquí simplificar porque cada trastorno tiene sus propios cuadros y algunos son muy complejos, pero muchos de ellos se generan por alguna forma de disonancia o disociación en la personalidad de los sujetos, por probablemente el ritmo de vida que se lleva tan frenético, o probablemente por no encajar en un contexto determinado. Yo me he detenido a estudiar el tema del trastorno de TDAH, hiperactividad, con déficit de atención, y es porque además tengo personas, niños próximos que están medicados, y yo me pregunto, como pasa en Estados Unidos, más del 10% de niños están medicados por esto, esta hiperinflación del trastorno, y en este caso concreto de este trastorno, no es una llamada de atención a que algo más allá del niño no está funcionando bien en la sociedad. Entonces, para a pensar, en términos ya más de laboratorio en casa, yo me doy cuenta que cuanto más tiempo están con los aparatos, luego más violentos están, más violentos, más excitados, en este más sentido de la palabra. De manera que habrá que ver y analizar cuál es el origen de estos trastornos que nos hacen más infelices, obviamente. Esta es la clave. Y luego, si os acordáis,
recuerdo, esto ya lo vimos, Aristóteles nos hacía una distinción, el primer filósofo que distingue entre tipos de amistades. Y no todas son verdaderas, lo que se llama la teleia filia, la amistad verdadera. Hay algunas que son por interés, otras que son por placer, y hay una que es la amistad verdadera, que es aquella que se busca por ella misma, no porque te va a dar más placer tener ese amigo, en el sentido de un placer propio, egoísta, ni tan siquiera las del interés, por el interés que quiero, ¿no? Dicen algunos. Bueno, pues esa distinción sigue siendo muy válida. Bueno, yo creo que esto es otra de las cosas importantes en la coyuntura, en el momento histórico en el que nos encontramos, saber distinguir dónde está el mundo real del mundo virtual. Yo creo que en personas jóvenes, adolescentes, niños, la confusión es mucho mayor. Mucho mayor. Nos encontramos con una circunstancia virtual donde muchas personas aparentan felicidad, sonríen, salen perfectas en los selfies y se mantienen ocupadas en actividades de manera constante. Esto nos suena un poco engañoso, que todo sea tan magnífico. El avatar, que se llama, ¿no? Uno va proyectando una serie de actividades, de imágenes, de estados de ánimo. Y probablemente eso sea un corte radical con el tipo de vida que lleva normalmente. Bueno, habrá que ver si realmente esto no genera confusiones que a la larga sean perjudiciales. Cuando el yo real se contempla desde las circunstancias virtuales o viceversa, es decir, cuando comparamos la fortaleza de nuestras amistades con el número de likes, el me gusta, no me gusta que tenemos, o cuando no sabemos valorar nuestras propias realidades, ya que nos comparamos con las circunstancias virtuales que queremos ver en los avatares virtuales de otras personas, estamos distorsionando la perspectiva y falsificando las circunstancias. Yo creo que hace un momento hablaba con Andrés en el descanso de autores filósofos como Ortega, ¿no? Aquellos de yo soy yo en mis circunstancias, mi yo no se define si no es por el contexto, por la situación, por el momento en el que me encuentro. Y ese momento a veces requiere, por eso, la facilidad de autoengañarse o engañarse requiere entender qué circunstancia es la que tengo y en qué consiste ese momento. Distorsionar la perspectiva es algo así como, bueno, ocultar parte de problemas que uno tiene y a veces la evasión en esos avatares puede ser un problema. Ojo, yo creo que las redes sociales son muy buenas siempre que son buenas. Esta frase la podéis recoger. Las redes sociales son buenas siempre que son buenas. Es una tautología. Pero quiero decir que si se hace un uso como corresponde, pero hay que tener en cuenta los peligros. Yo pienso que una capacidad crítica, si por algo se caracteriza, es porque ve los pros y contras y es capaz de analizar y sopesar y evaluar teniendo en cuenta todos los aspectos. Si no, lo que estamos metiendo es una forma de falsa conciencia, de ideología, de sesgo, y eso no contribuye. Sí. Vamos a ver, yo pienso que ocurre algo muy curioso y es, no sé, la moda. La moda a la que todo el mundo nos queremos apuntar. ¿Y qué ocurre? Pues sucede que la propia sociedad, la publicidad, la necesidad de aparentar, el ser siempre el más chulo, esto nos lleva a vivir algo artificial. Y esa forma de vivir artificial es todo esto que aparece ahí. Es decir, la falsa felicidad que nadie tiene en cuenta su propia personalidad, su propio ser, su yo y sus circunstancias, sino que intenta aparentar aquello porque socialmente está bien y porque la televisión, los medios de comunicación, la publicidad, la moda nos obliga o nos incita a ello. Yo creo que por ahí para los kilos, pienso yo. Pero no todos, ¿eh? No todos hacen esto. Bueno, Claro. deberíamos centrarnos en nosotros mismos y olvidar todas las circunstancias artificiales. Claro. Efectivamente, no todos, afortunadamente, pero hay una tendencia tan fuerte a eliminar la propia personalidad que conviene estar alerta. Esta es un poco una advertencia de esta capacidad crítica, de ser capaz de apelar, ya apelar a la capacidad crítica es apelar a las propias capacidades de uno
para poder llevar a término un discernimiento en base a lo que son sus gustos, preferencias, formas de hacer, y eso supone superar todo esto. Pero a veces lo que se ve que se proyectan en redes sociales es precisamente lo contrario. Yo creo que se caracteriza... Dejarse llevar. Sí. ¿Quién piensa que es más fácil dejarse llevar y Claro. esperar a la última? Sí, hablando de Ortega, él habló, digamos, el concepto que se manejaba en la época era el concepto del hombre masa. El hombre masa que es como ese hombre que ha perdido su identidad, su singularidad, su carácter propio. Esto es un problema. Hoy en día hay otras tecnologías que llevan a masificar. Los más media ya no son solo la televisión, sino que Internet y todas estas cosas pues han llevado a esa corriente en la cual uno puede meterse o no puede meterse, obviamente. Incluso se puede meter y puede ir a contracorriente o puede generar otro tipo de relaciones. Bienvenidas sean. Yo creo que es positivo por ejemplo, en estas circunstancias. Voy a poner un caso que me toca muy de cerca. El tema de la docencia universitaria online y cómo se ha tenido que adaptar la universidad en estas circunstancias de pandemia para que los alumnos no perdieran año. El año pasado, como sabemos, en marzo se decreta el estado de alarma y todo el mundo confinado en casa. Estamos al principio del segundo cuatrimestre. La universidad está en shock, como todo el mundo, La universidad es parte de la sociedad y como todos estamos en shock. ¿Qué hacemos? Pues nos adaptamos a lo que en ese momento podemos hacer. Y durante la universidad he visto tantísimas otras personas, sus empresas, que tuvieron incluso que cambiar sus producciones. Por ejemplo, muchos se dedicaron a producir mascarillas porque eso permitía que la universidad se abriese, y tantas medidas como digo, bueno, estas adaptaciones están muy bien y la tecnología nos ofrece, nos permite este tipo de posibilidades. Ahora bien, eso fue el año pasado, este año pues ha seguido la circunstancia de confinamiento. Recuerdo que en febrero, en enero la universidad está exámenes y algunos fueron online, un poco caótico siempre. En febrero fue un mes también de confinamiento a nivel universitario, no había clases y empezamos, creo que la segunda o tercera semana de febrero, a dar las clases, ¿vale? Bueno, no. Sí, exacto, la primera semana estuvimos un poco en shock también porque no se esperaba y ya con la segunda se dieron online y creo que fue a partir de marzo cuando ya se empezaron con la semipresencialidad, la presencialidad híbrida. ¿Qué he detectado yo? Por supuesto que los recursos online están bien hasta donde están bien, pero limitan mucho. ¿Pero qué ha pasado? Que curiosamente, hasta cierto punto curioso, el grado de asistencia ha disminuido muchísimo. Y muchos dicen, no, la sigo online, pero es que al final ya ni la siguen online tampoco. ¿Qué estoy diciendo? Que los recursos que nos permiten salir del bache en algún momento son valiosos. Pueden llevar a un uso equivocado o a limitar, en este caso, lo que es una docencia más normal, ¿verdad? Lo que permite en cuanto a la participación. Porque estamos en clase y cuando hablan los alumnos no se les oye en casa. Hay media clase que está en casa, la otra media está aquí en el aula, por el tema del aforo. Cuando hablan los de clase no se oye a casa. Y cuando hablan los de casa, pues se les oye a medias y el profesor tiene que estar pendiente de la pantalla, pues tiene que intervenir y pendiente de los de la clase. ¿Qué haces al final? Pues ellos desconectan, lo dicen porque no entienden. A mí me gusta que participen, que intervengan, que tal, pero esto genera estos problemas. Al final, bueno, pues las circunstancias son las que son, pero hay que saber hacer un buen uso en los momentos que se tiene que hacer un uso, y en el caso de que se pueda acudir y asistir, yo pienso que el tipo de docencia, el tipo de educación es mucho más rica a todos los efectos. No digo que uno no pueda dar clase online, obviamente, y lo hemos hecho, pero las limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la interacción, porque que uno de una clase magistral, ¿verdad?, habla solo uno, cuenta, pues eso lo puede hacer
delante de una pantalla, delante de un auditorio, o incluso, como se llama ahora, empaquetados, vídeos que uno puede coger de la nube, que algunos también, pero bueno, eso está ya enlatado, está ya ahí. Eso es una clase, una educación. Pues yo creo que no exactamente, no lo que yo entiendo como el proceso de intercambio en cuanto a ese aprendizaje compartido. Bueno, pues esto es un ejemplo de que las nuevas tecnologías pueden tener un uso beneficioso, pero también comportan peligros. Yo creo que no descubro nada nuevo a nadie y efectivamente hay que saber quién se sube a qué carro y en qué momento se sube uno a qué carro y qué capacidad crítica puede hacer en una circunstancia o en otra. Si no hay más remedio, pues no hay más remedio. Pero no hay que ser autocrítico de decir, bueno, es que sí que puedo hacer esto o no, o podría no generar esta especie de idealización que en el fondo lo que hace es desvirtuar lo que yo soy, podría decir. Algunos te dicen, no, pero es fantástico poder generar un avatar y proyectar ahí. Está muy bien, es como una ensoñación. El problema es cuando ya confundes eso con la vida real. Y entonces vienen las frustraciones, porque piensas que, bueno, o las evasiones, porque Ortega dice, yo soy yo mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Quiero decir, hay un vínculo entre apostar y poner toda la carne al asador para salvar el momento en el que uno se encuentra. Es un poco ese compromiso de Ortega hacia su momento histórico que le tocó vivir. Es un ejemplo de filósofo comprometido con su tiempo y con la España de su tiempo. Siempre pensando en una España de progreso. Habían otros que miraban con melancolía la pérdida de las colonias, Filipinas, etcétera. Ortega era capaz, y esta era un poco la idea, cuando dice la misión, por ejemplo, la universidad, o la misión que tiene el intelectual. Bueno, cuarto de los retos que se pueden presentar a este pensamiento crítico. Me gusta mucho esta imagen. La leí no hace mucho de un pensador. A mí me gusta mucho la metáfora del árbol del saber, decíamos, el cultivo de la mente, del espíritu, de la razón, incluso de los sentimientos, se pueden cultivar. Hay que abonarlos, hay que regarlos. Esto es muy bonito. Y aquí se plantea esta distinción, esta disyuntiva. Sabemos que cualquier tipo de planta necesita de un cuidado, necesita una atención, necesita incluso, como dicen, hasta de unas palabras todas las mañanas y ver cómo va, y cada planta, dependiendo del momento y del lugar. Entonces hablaba con un vecino que es jardinero y dice, cuidado, no las marees mucho, no las muevas, ellas necesitan su espacio, adaptarse a ese espacio. Y a partir de ahí también, de una temporada, pues yo hasta este año era muy malo con las plantas, ahora ya tenemos una casa un poco más grande, me he aficionado a tener algunas plantas, no muchas porque hay que ir poco a poco, pero yo me doy cuenta que unas y otras necesitan diferentes cosas. Yo veo que bajan las ramas unas, estaré pasando de agua, me faltará agua, siempre estoy ahí. Hay que abonarlas, hay que poner fertilizante, bueno, requieren su cuidado, su atención, su tiempo, esto lo sabemos muy bien. Lo mismo sucede con la felicidad y con aprender a pensar. Hay que dedicar tiempo, hay que cuidar, digamos, la pedagogía del mirar, hay que cuidar la mirada, y eso implica tomar cierto distante. Bien, el césped crece rápido y es estéticamente muy bonito y cómodo y tiene una recompensa inmediata porque se ve crecer y de alguna forma ese verdor sale rápido y se ve pronto. Esta recompensa inmediata puede ser un referente también en la sociedad del instante en el que se busca resultados rápidos, aquí, ahora, ¿verdad? Esa instantaneidad, esa turbotemporalidad. Sin embargo, y esto es también muy significativo, el césped se muere pronto y se arranca fácilmente. Es decir, no tiene raíces que lo mantengan y que pervivan. Frente a esta idea de felicidad del césped, podríamos contraponer la felicidad del árbol, que necesita de una semilla plantada, que tenga tiempo para germinar, de cuidados, de riego, bastante inversión de comienzo, y sin que al principio se vean resultados
de que va creciendo, sino que uno tiene que cultivar la paciencia. ¿Cómo cuesta esto? Esto es una cosa que creo de los síntomas de la sociedad, ¿verdad? Vemos ya inmediato. Sin embargo, con el tiempo las raíces crecen y buscan su propio alimento. El árbol crece y resiste los cambios meteorológicos, incluso de sombra y refugio a quien lo necesita. Bueno, esto es algo interesante. Yo creo que hay como dos paradigmas de felicidad. Parece ser que el que está más en boga es el del césped y quizá lo que convendría si mirásemos en futuro, no en un futuro inmediato, sino en un futuro proyectado, más ampliado, sería el del árbol, que va cogiendo raíces y que ya al final no requiere de esa preocupación, porque a veces la preocupación es buena, pero la preocupación puede tornarse en angustiosa en ciertos momentos si uno se da cuenta que su confianza está puesta en lo instantáneo. Y eso realmente se desvanece. Entonces se viene abajo, se da cuenta de que lo que había construido los cimientos eran arenas movedizas y se ha acabado destruyendo. Y esto genera mucha inestabilidad. Esto tiene que ver con lo de la drogodependencia. Uno necesita esos estímulos porque ha puesto sus bases en esas emociones rápidas y pasajeras. Y yo creo que el pensamiento crítico, el juicio crítico, la capacidad crítica tiene que contribuir a buscar esos cimientos fuertes en los que asentar la conducción de la propia vida. Insisto, no es fácil, ¿eh? Estamos dando algunas claves. Algunas claves. Bueno, algo parecido pasa también la lectura de los grandes pensadores, incluso de las obras literarias buenas. Esto no es fast read, digo yo, no es lectura rápida. No es como el que una revista y va viendo fotos y algunas, ¿verdad?, titulares. No, requiere. No sé si alguien ha leído, me viene a la mente cuando hablo de esto, Marcel Proust, por los caminos de Swann. Es una obra donde parece que no pasa el tiempo, se dilata y se dilata en el recuerdo. Cuando uno se consigue meter, insisto, no es fácil, cuando uno se consigue meter en esta historia, yo necesité un verano para meterme en ese ambiente, porque en el ritmo del día a día me costaba encontrar seguidilla. Uno empieza a descubrir todo un mundo que es el mundo del recuerdo, de la recreación, de la percepción, de los matices, que es magnífica. Digo yo, este tipo de literatura hoy en día vende o vende otro tipo de cosas. Claro, esto es un poco el tema. Y sin embargo, ¿cuál nos hace disfrutar más? Podríamos decir. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero se puede llevar a muchos ámbitos. En las películas con mucha acción, hay diálogo, estamos permanentemente excitados o sobreexcitados. Y al final, un adolescente ni se inmutan ya. ¿Qué pasa? En fin. Bueno, pues este sería otro de los aspectos y en la línea de lo que decimos, pararse a pensar ante el estrés y la ansia por producir. ¿Por qué pararse a pensar? ¿Por qué si acaso pararse? Parece que esto va un poco donde digo, ¿por qué nos tenemos que parar? Si además se dice, el que se para va hacia atrás. Fijaros, ¿eh? Esto es como el dejar de ganar es perder. ¿Cómo se han trastocado los términos? En empresa a veces se dice, no, es que dejar de ganar esto, estoy perdiendo dinero. Bueno, estás dejando de ganar. No es lo mismo perderlo que dejarlo de ganar, ¿verdad? Es distinto. Es verdad que ya se ha hecho unas expectativas de ganancia que todo lo que no llegue ahí ya defrauda. Y por lo tanto, pero hablando con cierto rigor, bueno, pues algo parecido aquí. Se dice, no, quedar separado es avanzar hacia atrás. O sea, retroceder. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que pararse a pensar está muy bien. Incluso pararse, poner un poco de freno. No digo la pasividad. Insisto, me ha gustado cuando leía la clase la distinción entre actividad e hiperactividad. El hiperactivo no es más activo, es una manera de deshacerse en lo que se está haciendo. Activo respecto a qué? Respecto a la construcción de la propia vida, de la propia personalidad, del propio yo. El concepto de alienación es muy claro, que lo usan algunos autores para decir que esta sociedad acelerada o hiperacelerada lleva una forma de alienación. Uno ya no sabe
en qué momento y en qué lugar se encuentra, porque todo está tan a un ritmo tan rápido. Bueno, pues pararse a pensar. ¿Por qué, si acaso, pararse? Bueno, quizá está bien, ¿no? Para ir adoptando esa perspectiva. No digo, insisto, no en tirarse allá la bartola es otra cosa. ¿Por qué van desapareciendo los rituales? Otro de los temas bien bonitos. ¿Por qué en la sociedad van desapareciendo los rituales? Estos son otros temas para pararse a pensar. Hemos perdido algunos rituales. Me leí con esta pandemia, un librito que tenía ya pendiente, que es el libro del té. ¿Alguien lo ha leído? Es una delicia. Yo, en unas épocas en mi vida, tomaba té cuando estaba en Alemania y luego en Inglaterra también. Allí hay costumbre de tomar, pues yo tomaba algo de té. Y bueno, este libro hace como una recreación, es muy bonita, de lo que significa el té para la cultura oriental y cómo la cultura occidental lo ha asimilado de cierta manera. Y recupera todo eso como un signo característico de una forma de vida. Bueno, pues los rituales en general parece que estorban, parece como que hay que dejarlos de lado. Realmente estorban, realmente no tienen razón de ser. Realmente el ritual no es una preparación para un disfrute de algo que viene a continuación, como una iniciación. Si esa iniciación se pierde, ¿se es capaz de disfrutar de la misma manera? Algunos dicen, estamos en la sociedad del deseo permanente, pero hemos perdido la capacidad de disfrutar. Y aún no hemos tenido eso que estamos disfrutando, ya queremos desear otra cosa. Y estamos como en una euforia del deseo, que es un deshacer el deseo. Otra vez Ortega. En la meditación de la técnica, que es una obra que se trabaja en bachillerato, o se ha trabajado muchos años, en segundo de bachillerato, Ortega dice una cosa que es muy interesante. La técnica es algo connatural al ser humano, a la especie humana. La tecnología es una modulación de la técnica ya en las sociedades avanzadas, pero la técnica es algo consustancial y el objetivo es el bienestar. Y eso está muy bien. La persona no busca solo estar, busca bienestar. ¿Cuál es el problema? Porque él detecta un problema. En la sociedad moderna, toda esta tecnología lo que ha venido es a eliminar la razón de ser de la tecnología. Tú hablabas de las modas, como que se te impone una forma de vida que uno quizá no ha deseado, o le van fabricando el deseo sin contar con uno, ¿verdad? Te van generando ese deseo las diferentes empresas a través del marketing y se desarrolla muy bien esto. Bien, la pregunta sería, ¿ese deseo es deseado? O dicho de otra manera, no hay como no se ha pegado la fuente propia del deseo de uno porque se le ha impuesto otra cosa que se cree que se debe desear. Es decir, incluso si nos metemos en el concepto del deseo, habría que analizar qué tipos de deseos son los propios de uno o son los fabricados por la sociedad que uno acaba comprando, pero que realmente no desea. Esto por ser crítico y autocrítico con lo que uno desea o deja de desear. La obsolescencia programada, yo creo que es un gran síntoma de esto, de que uno no ha acabado todavía de disfrutar de algo y ya se ha quedado obsoleto. Y esto está programado para que quede de esa manera. Y se ha perdido ese espacio para descubrir el gusto, el sabor, por eso que se tiene. El ritual. Igual de esto se puede hablar en otra ocasión. El espacio del ritual, cómo se ha ido perdiendo en diferentes esferas. Como que está de más el ritual. Bien. Un consumo sin escrúpulos hace que estemos rodeados de un desvanecimiento que desestabiliza la vida. Bueno, esto es un poco la consecuencia de ese no pararse ni a pensar ni a nada. Estoy poniendo como, no estoy diciendo que
esto sea así, pero que hay unas tendencias que llevan a actuar de esa forma. Muy bien. Y ahora me gustaría adentrarme en el siguiente punto, no sé cómo vamos de tiempo. 12 y 14, acaba y media, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mirad, no sé si poner... Sabéis que en ética o en filosofía trabajamos a partir de problemas, de casos prácticos, de situaciones, y quizá yo ya he hablado un buen rato, me gustaría plantearos un famoso dilema y a partir de ahí ya, el próximo día quizás nos metemos en esto del diálogo y la importancia del diálogo y los obstáculos del diálogo. Bien, es el famoso conocido como el dilema de Heinz. Voy a ver si lo cuento. Heinz, ¿alguien lo conoce? Es muy famoso el dilema de Heinz. Kohlberg lo desarrolla en su teoría del desarrollo moral, lo explica para analizar los diferentes estadios del desarrollo moral. Esto es algo bien interesante, ¿eh? En ética se suele trabajar porque explica cuáles son los diferentes niveles en los que el ser humano llega a desarrollarse. Bien, dice el dilema lo siguiente. Hay un hombre que se llama Heinz, cuya mujer padece una enfermedad que es irreversible y que solo tiene cura a través de una vacuna, y esa vacuna se ha inventado. Como veis, el caso es de hace muchos años, pero viene muy a propósito de... Es probablemente el dilema más famoso en ética, ¿eh? Pero viene muy a propósito de una situación en la que nos encontramos. Bien, tiene cura, tiene esta vacuna. Esta vacuna la ha descubierto un farmacéutico que pide por ella 20.000 euros. Pide por ella 20.000 euros. Y tiene esa dosis. Heinz ha buscado dinero, ha levantado las piedras, ha pedido a sus amigos, ha ido a hacer lo que se llama crowdfunding, ¿no? Una recogida de dinero entre todas las personas posibles, y no ha obtenido más que 8.000 euros en suma. Repito, su mujer está enferma, enfermedad que es mortal, solo tiene cura por una vacuna. Esta vacuna tiene un coste de 20.000 euros, el farmacéutico le ha puesto un coste de 20.000 euros, y Heinz solo ha conseguido recoger 8.000. Bien, va al farmacéutico y le pregunta que por favor le dé la vacuna, que solo ha conseguido este dinero, y el farmacéutico dice que no, que nanay, que solo se la dará si le da los 20.000 euros. Y aquí viene el dilema. ¿Qué debe hacer Heinz? ¿Se vuelve a casa y se conforma? ¿Asalta de noche con nocturnidad la farmacia? ¿O de una vez a Santa Rita? ¿Qué hace Heinz? ¿Qué pensáis que debe hacer Heinz? A ver, he oído robar, ir a la farmacia y robar el medicamento. Apelar a la buena voluntad del farmacéutico. Sí, eso ya lo ha hecho. Digamos, a la buena voluntad ya ha apelado, pero finalmente no ha tenido éxito, y dice el farmacéutico que nasty de plástico, que la vacuna no se la da hasta que no le den los 20.000 euros si es que la quiere. Entonces, habría una opción que sería robar la vacuna. Pedir más dinero, intentar Pedir más dinero, ya ha hecho todo lo que ha podido y el tiempo corre en su contra y hasta 8.000 ha llegado, pero más de eso todavía no. Incluso el banco le ha fallado algo, los casos de préstamo, pero no ha conseguido más. Aceptar y dejar que muera su mujer. Hombre, si hubiera una vacuna, sí, pero viendo la vacuna tiene que estar luchando. Bueno, entonces, tiene que robar. No vaya a cumplir tampoco. Yo lloraría al farmacéutico.
¿Cómo? Intentaría convencer al farmacéutico. Muy bien. Intentaría convencer al farmacéutico. El farmacéutico Es duro. es un capitalista de estos que está un poco con sus patentes de haber descubierto una vacuna y dice que eso de dárselo a los pobres. No, porque puede haber ricos que sí que se lo paguen. Señor Mercadona, por ejemplo. ¿Cómo? Señor Mercadona. Juan Roche. Bueno, no he dicho que enfermedad, ¿eh? Matarla. De una manera no dolorosa o dolorosa. Partimos de la base que él quiere mucho a su mujer, ¿no? Bueno, eso está por ver, pero no se plantea. Partimos de la base de qué debe hacer Heinz. ¿Qué debe hacer Heinz? ¿Qué debe hacer Heinz? ¿Qué pensáis que debe hacer Heinz? Es que a lo mejor lo que ¿Robar la vacuna o no robarla? Con lo que implica, ¿sí? Es que no se oye, perdón, ¿vale? Que la decisión la debe tomar la mujer, que es la que está enferma, no el marido. Creo que ella debe saber, yo con la mujer digo, esto es lo que hay, pero creo que sería, no sé. igual la mujer no está en condiciones, si es una enfermedad tan grave. Sí. Bueno, eso podría ser interesante, hablar primero con la mujer. ¿Y eso puede facilitar el deber de Heinz? Después de su mujer le dice, déjalo, me muero, cariño, pero Claro, imaginemos que ella le La mujer dice, le dice, no puedo, no quiero que hagas nada, por favor, no entres en un delito, no cometas un delito, pero él tiene el dilema igual, todavía peor. Quizá. Ya se queda. No, ya no sé, a ver, vamos a esperar a que nos llegue el micro, un poco de paciencia, y luego quien quiera hablar, que hable. Esto es una paciencia, podemos aplicarlo. Y así. yo creo que la decisión es de la persona, no es de la pareja. Entonces lo que estás haciendo es responsabilizar al otro de una cosa que es tuya. O sea, la decisión será mía, tú no tienes que robar, tú no tienes que... Si ya le estás endosando al otro como hace todo el mundo, es tu decisión, no, perdona, es la mía porque es mi vida. Bueno. A ver, sí, hay más manos. Bueno, yo lo lanzaría a la sociedad, porque igual que su esposa ha tenido un problema de salud, lo pueden tener los demás. Y entonces, pues concienciaría a la sociedad, expondría el problema de la vacuna y la posición del farmacéutico y, bueno, pues intentaría que respondiera la sociedad. Haría un crowdfunding. Ya se ha hecho, ya se ha hecho. Ah, ya se ha hecho. Eso se ha hecho. Ha intentado recoger el dinero por todos los medios y eso es lo que ha conseguido. Igual ahí la sociedad le ha respondido. Estamos en una sociedad de libre mercado y uno que tiene una patente puede poner el precio que quiera sobre esa patente y por lo tanto quien pueda pagarlo y acceder a ese bien de la salud en este caso, que acceda. Y el que no, que se muera. Y esa ha sido la respuesta que ha dado la sociedad. ¿Os parece muy fuerte esto? Sí, está pasando. Lo que está pasando ahora. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que está pasando ahora. ¿Qué países están vacunados y qué países? ¿Qué países están vacunados y qué países no están vacunados? Están, claro. ¿Os parece bueno tomar este espacio para tomar reflexión? Pero el dilema, aunque es el dilema clásico con el que explica la teoría del desarrollo moral, el próximo día os introduciré, viene muy a propósito de la coyuntura. Yo pensaba especialmente en este caso de las patentes de las farmacéuticas, Sí. las restricciones que tienen con los países donde el grado de vacunación es mínimo. ¿Y qué están haciendo los dirigentes de los diferentes países para presionar? ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Lo tienen los ciudadanos, los tienen los presidentes, los tienen los farmacéuticos, en este caso las empresas? Esto es una buena... Cuando yo planteaba lo de hablar de los conceptos de justicia, va por este lado, para que veamos de qué fuentes se bebe. Y esta es una muy clara, que es la del capitalismo o neocapitalismo. Uno,
inventa algo y le pone el precio. Y quien puede acceder, puede pagárselo y lo puede pagar. También incluso en el ámbito de la salud, también incluso en el ámbito de la educación. Este es el sistema. Bueno, entonces la situación de Heinz es que la sociedad le ha respondido con esos, pues no sé el dinero, pero hay gente que lo ha entendido y se ha solidarizado por la causa y otros que no. Yo diría algo más, entre paréntesis. Hace poco, en uno de los últimos programas de Jordi Évole, apareció el caso de este padre que había utilizado una enfermedad que no era demasiado mala de una hija suya para sacar un montón de dinero, incluso a gente muy representativa. El propio Jordi Évole parece ser que donó algo, con lo cual esto es un poco que la gente está suspicaz, tiene recelo respecto a este tipo de ayudas porque puede ser que estén ocultando algo malo, manipuladas incluso, aunque parezcan en medios de comunicación respetables. Y ese programa, yo digo, está muy bien para ver un poco todo el entramado de hasta cómo se puede equivocar en gente muy respetable dentro de la prensa. Y autocrítica, estamos otra vez en el mismo ámbito. ¿Hasta qué punto? Pues simplemente porque no solo puede ser que la gente no sea suficientemente solidaria, sino que puede estar recelosa de estos ámbitos. Y hasta qué punto esa solidaridad puede estar con esa resistencia de gente que use la bondad de los otros para fines perversos y luego eso pueda perjudicar a otros. Bueno, digo que la trama es un poquito más compleja, pero en el fondo la sociedad lo que le había dicho, bueno, nos solidarizamos hasta este punto. Muchos otros no se implicarían. ¿Qué debe hacer Heinz? ¿Quién más quiere plantear? ¿Debe robar? ¿No debe robar? Sobre todo, ¿por qué? Los que dicen que cree que debe robar, ¿por qué cree que debe robar? ¿Alguien podría justificar de los que creen que debe robar, por qué cree que debe robar la medicina? Porque la situación es injusta para él y para todos los demás que puedan tener ese problema. Es totalmente injusto que una persona pida una cantidad enorme por una cosa de bien, público, porque en realidad es una cosa de bien público. Pero es privado. Es privado, la patente. Si coger el micro, si queréis decirlo, la idea es que podamos intervenir. Han dicho que en principio no es algo que ha generado bien público, ¿no? La vacuna la ha inventado un farmacéutico y, bueno, diría el farmacéutico, no, bien público no, esto lo he creado yo con mis recursos y mi empresa, con lo cual no sé por qué tengo que cederlo, podría contestar. Sí. Luego otro tema sería la limitación que puede haber, porque puede haber más personas que estén con ese mismo problema y que las vacunas sean muy limitadas, con lo cual eso de que puedan acceder todos a ese bien tampoco está claro. Podría ser que no. Podría ser que no. Implicar al gobierno. Implicar al gobierno. Tiene la responsabilidad para todo. Se muere la mujer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Estudiar el problema donde está. Si es por la parte económica, es por otra cosa. Pero yo creo que vamos a entrar en una situación en que estamos ya legislado y las patentes están muy establecidas. Los derechos de los que crean las patentes. Precisamente eso es lo que cuida el sistema de la propiedad privada. En este caso intelectual pero en última instancia se mete dentro del ámbito de la propiedad de uno. Efectivamente, pero ¿en qué sentido habría que legislar? Es la pregunta. Porque todo esto viene abajo todo un sistema de libre mercado, y habría que ver qué implicaciones tiene. Bueno, ¿qué debe hacer Heinz? Entre tanto, es un hombre muy activo, ha hecho todo eso, pero el Estado no hay que hacer ciencia ficción, sino la sociedad en la que estamos parece ser que lo que responde es esto.
una patente para que sea para una cosa muy, vamos, que no sea para toda España como nos ha pasado ahora, por todas las naciones. Claro, ahí sí que tiene que implicarse el gobierno, lógicamente, por eso nos están vacunando a todos. ¿A todos? No, A todos los países que tienen, claro, es que todos, esto también está bien pensado, ¿eh? Todos de fronteras para adentro, ¿no? De los países ricos, todos de los países ricos habría que añadir. Bueno, entonces, ¿qué es hacer país? Los que argumentan, a ver. Yo robaría la vacuna y pagaría las consecuencias que tuviera que pagar, cárcel o que sea, si con ello podía salvar la vida de mi mujer. La pregunta es ¿por qué? Porque se salva una vida. Salva una vida, pagar las consecuencias, aunque tú tengas que estar en la cárcel, si por amor quieres salvar esa vida, tienes las consecuencias. Es por amor. La pregunta sería, ¿y si no fuera la mujer o el marido, sino que fuera un desconocido? Entonces de ahí ya no me atrevo. Entonces no es por una vida humana, es por una vida afectivamente de una persona a la que yo quiero, y uno podría preguntar, ¿y ahí no hay algo de egoísmo? Sí, puede ser. Pero tú has planteado que era su mujer, podrías haber dicho que era una mujer que estaba por la esquina. Sería completamente No, por eso es para distinguir, para discernir dónde está la base del argumento del robar. Por eso pregunto, ¿está claro cómo es la mujer o el marido? Bueno, da igual, pero la cuestión sería, ¿y si no fuera, se haría lo mismo? ¿O es solo porque hay un vínculo y por lo tanto uno tiene cierto egoísmo, dicen, ¿no? O sea, como algo que te toca, pero no porque sea una vida humana, sino una vida humana próxima. Y eso implica... Porque si dicen, no, porque hay una vida humana. Pero en este caso no es una vida humana, es porque es una vida que te afecta a ti. No, de todas formas, era robar, es algo más para conseguir un bien mejor, sea para quien sea. Simplemente la distancia entre uno más para hacer un bien. Sí. Y luego la sociedad lo verá. Pero eso ha generado un mal en el farmacéutico. En el farmacéutico, eso ha generado un mal en el farmacéutico y probablemente en aquellos que puedan tener esa enfermedad y no puedan acceder ya porque esa dosis, que era la única que había en ese momento, pues Si lo que quieres es que me coja el toro, me coge. No pasa nada. Lo que quiero es que vemos los argumentos que avalan determinadas respuestas ante una situación crítica. Eso es lo que quiero. Y a partir de ahí, el próximo día presentaré lo que es la teoría del desarrollo moral de Kohlberg en los diferentes estadios, porque él sí que discriminaba unos argumentos como mejores respecto a otros. No es lo mismo decir que va a robar por egoísmo que decir que va a robar porque se trata de una vida humana, y eso es lo que hay que poner de manifiesto. El próximo día, creo que estamos ya fuera en el tiempo de descuento. Si os parece, podemos seguir en esta línea y quizá empezamos ya algo de tiempo con la ética. Muchas gracias a todos y que paséis un buen fin de semana.